Hola, ¿qué tal chicos? Buena semana. Esta es la sesión 7 y bueno, vamos a hacer un resumen de una clase. Vamos a ir rapidito. Vamos a ir viendo unos videos. Así que ahora mismo voy a compartir con ustedes. Déjenme setear aquí para que podamos ver la vida de Ezequiel. ¿Ok? Del profeta Ezequiel. Ezequiel fue un sacerdote que había estado viviendo en Jerusalén durante el primer ataque babilonio sobre la ciudad. Y la ciudad fue liberada, pero los babilonios tomaron una primera ola de prisioneros israelitas y los llevaron al exilio, y Ezequiel estaba entre ellos. Así que el libro comienza 5 años después de todo eso, y Ezequiel está sentado al lado de un canal de riego cerca de su campo de refugiados israelitas. Y resulta que es su cumpleaños número 30, año en que hubiera sido instituido como sacerdote en Jerusalén. Y luego, de repente, Ezequiel tiene una visión. Él mira una nube de tormenta que se acerca, y luego dentro de la nube hay 4 extrañas criaturas que tienen sus alas extendidas y se tocan entre ellas. Y estas criaturas tienen 4 caras cada una, y luego él vio 4 ruedas, una por cada criatura. Y luego vio que las alas de las criaturas estaban soportando una plataforma brillante, y sobre esta plataforma está un trono. Y luego, sentado en ese trono, está una criatura semejante a un humano, brillando y envuelto en fuego. Y de repente, Ezequiel se da cuenta de lo que está viendo. Lo llama como una aparición de la semejanza de la gloria del Señor. Es Dios en su trono, montado sobre su carruaje real. Ahora, la palabra gloria en hebreo es kabod, significa pesado o grande. Los autores bíblicos utilizan esta palabra para describir la apariencia física y la manifestación de la grandeza de Dios cuando aparece en persona. Estas imágenes en la visión son muy similares a lo que sucedió cuando Dios apareció en el monte Sinaí en el libro de Éxodo. Y también es muy similar a las representaciones de la presencia de Dios sobre el arca del pacto. Y eso es de hecho lo más impactante de la visión de Ezequiel. ¿Qué está haciendo la gloria de Dios en Babilonia? Se supone que esté sobre el arca del pacto en el templo en Jerusalén. Así que la primera sección del libro abre para explorar esa pregunta, conforme Ezequiel comienza a acusar a Israel de rebelde. Así que Dios primero habla a Ezequiel desde el trono en el carruaje y lo llama como profeta. Ezequiel debe acusar a Israel por quebrantar de varias maneras el acuerdo de pacto con Dios. Israel ha entregado su lealtad a otros dioses y ha estado adorando ídolos. Y todo esto ha llevado a una rampante violencia e injusticia social. Así que, como resultado, Dios envía a Ezequiel para advertirle al pueblo. El primer ataque babilonio que llevó a Ezequiel al exilio será igualado por otro más, y Jerusalén y su templo se enfrentan a una destrucción inminente. De manera que Ezequiel utiliza palabras y otros medios para transmitir su mensaje. Él también realiza actos simbólicos. Estos eran una especie de teatro callejero. Ezequiel saldría en público y se comportaría de maneras muy extrañas, las cuales serían como parábolas de su mensaje profético. Construiría un pequeño modelo de Jerusalén y representaría un ataque contra él. O se rasuraría todo el cabello y lo cortaría con una espada. O, el más extremo, él debía representar el rol del macho cabrío el día de la expiación. Y él tendría que acostarse de lado durante más de un año, comiendo alimentos cocinados sobre excremento, como una señal de la horrible comida que el pueblo tendría que comer durante el asedio a Jerusalén. Y quizá lo más desalentador de todo esto son las malas noticias que Dios le dio a Ezequiel, que nadie iba a escucharlo. Israel lo rechazaría debido a su duro y rebelde corazón. Y esto nos recuerda a la descripción del pueblo que hizo Moisés después de la rebelión en el desierto, cuando predijo que un día sucedería el exilio, y Ezequiel tuvo el desafortunado privilegio de ver todo esto suceder. Así que el desanimado Ezequiel comienza a hacer su tarea, y después de más o menos un año, tiene otra visión. Esta vez es acerca del templo. Él se adentra en un tour virtual del templo y mira lo que está pasando ahí en su ausencia, y no es nada bueno. En el atrio exterior, al frente del templo, él mira una enorme estatua inmóvil. Y luego él mira a los ancianos de Israel adorando a otros dioses, tanto dentro como fuera del templo.
Y luego mira a las mujeres de Israel adorando a un dios babilonio llamado Tamuz. Y la visión termina con el glorioso carruaje del trono de Dios alejándose del templo. Se está yendo en dirección al este, hacia Babilonia. Así que en el capítulo 11 vemos por qué y cómo la gloria de Dios se apareció a Ezequiel ahí en Babilonia. La idolatría de Israel y su quebrantamiento del pacto se ha vuelto tan obvio y ofensivo que Dios ha abandonado su templo. Lo han apartado y Él lo entrega para destrucción. Pero Dios no ha abandonado a su pueblo, más bien se fue al exilio con ellos. Así que al final de esta visión en el capítulo 11, Dios promete que traerá de vuelta a la tierra un remanente de Israel y los transformará al sustituir sus corazones de piedra y darles un nuevo y tierno corazón de carne, para que después de todo, ellos realmente puedan amar y seguir a su Dios. Este es un pequeño destello de esperanza, el cual rápidamente se sumerge bajo la realidad de la inminente destrucción. Pero el capítulo 11 es una transición clave y nos ayuda a entender cómo ha sido diseñado el resto del libro. Las siguientes 3 secciones son todos anuncios del juicio de Dios. Primero sobre Israel, después sobre las naciones alrededor de Israel y luego solo sobre Jerusalén. Pero luego, después de eso, la conclusión llena de esperanza del capítulo 11 se desarrolla en las últimas 3 secciones del libro. Primero, esperanza para Israel, luego para las naciones y luego para toda la creación. Los capítulos del 12 al 24 se enfocan en el juicio venidero de Dios sobre Israel. Y esta es una colección diversa de ensayos y poemas. Y aquí, Ezequiel muestra su afición por las parábolas y las alegorías. Él describe a Israel como una vara quemada e inútil, o como una esposa rebelde, o como un peligroso león enfurecido que es capturado, o como 2 hermanas promiscuas. Todas son descripciones de la rebelión insensata y de la idolatría de Israel que resultan en su ruina. En esta sección, Ezequiel también actúa como un abogado. Él empieza a argumentar el caso de que, primero que nada, la destrucción de Jerusalén es realmente merecida, como consecuencia de siglos de violar el pacto. Y que incluso, si las personas más justas del mundo, como Noé, o Daniel, o Job, estuvieran vivas y orando para que Dios librara a Israel, Dios no aceptaría sus oraciones. Es demasiado tarde. La bondad de Dios, de hecho, demanda que Él aplique su justicia sobre esta generación de Israel. El exilio se ha vuelto inevitable. Han alcanzado el punto de no retorno. Después de esto, Ezequiel se enfoca primero en las naciones inmediatamente alrededor de Israel, y luego en los 2 estados más poderosos en la región, Egipto y Tiro. Israel se ha aliado con estas naciones y ha adoptado a sus dioses y sus ídolos. Así que Dios acusa a los reyes de Tiro y Egipto de la arrogancia de considerarse a sí mismos como dioses que pueden definir el bien y el mal en sus propios términos. Y Dios hace responsables a estos reyes de su orgullo y anuncia que Él usará a Babilonia para hacerlos caer. Ellos se enfrentarán a la justicia de Dios junto con todos los demás. Después de estas secciones realmente intensas, tenemos una breve historia en el capítulo 33. Ezequiel se encuentra con un refugiado que acaba de llegar de Jerusalén, y él reporta que Babilonia ha atacado la ciudad de Jerusalén, que la ciudad ha caído y que el templo ha sido destruido. Las sombrías advertencias de Ezequiel se han vuelto una realidad, pero recuerda el final del capítulo 11, ese no es el fin de la historia. Así que en el siguiente video exploraremos la profunda visión de esperanza de Ezequiel. Pero por ahora, esta es la primera mitad del libro de Ezequiel. Bueno, vamos a ver la segunda. El libro del profeta Ezequiel. En el primer video se nos presentó al sacerdote Ezequiel, y él está sentado entre los exiliados en Babilonia. Y él es confrontado por la asombrosa presencia de la gloria de Dios del templo. Pero ahora se le aparece en Babilonia. Y luego Ezequiel descubre por qué. Es porque la idolatría e injusticia de Israel han hecho que Dios abandone su propio templo. Y aunque todavía hay esperanza para el futuro, el libro siguió desarrollando el mensaje de juicio divino de Ezequiel. Primero, a través de Israel y después para las naciones alrededor de Israel. Y luego, un momento clave sucedió en el capítulo 33.
Ezequiel recibe un reporte de que el asedio de Babilonia sobre Jerusalén ha terminado porque la ciudad ha caído. El templo ha sido destruido. Las sombrías palabras de advertencia de Ezequiel se hicieron realidad. El exilio fue la catástrofe más horrenda que le había sucedido a Israel y hacía que surgiera la gran pregunta de si Dios había terminado con Israel para siempre. Pero recuerda que al final del capítulo 11, Dios prometió que todavía había una esperanza futura para Israel, más allá del exilio. Así que el resto del libro está diseñado para explorar la visión de esperanza de Ezequiel, primero para Israel, luego para las naciones y luego para toda la creación. La esperanza para Israel comienza con Dios prometiendo levantar un nuevo David, un futuro rey mesiánico, quien será la clase de líder que Israel necesitaba pero nunca tuvo. Y este nuevo Israel, que estará bajo el gobierno del rey mesiánico, será un pueblo transformado. Dios lidiará con el centro de su problema de rebelión, dándoles nuevos corazones, justo como Moisés prometió al final del libro de Deuteronomio. Dios dice que les quitará su duro corazón, enviará su espíritu a su pueblo para darles corazones nuevos y blandos, para que puedan amar y obedecer a su Dios. Y esta idea se desarrolla en la siguiente visión extraña. Ezequiel mira un enorme valle lleno de huesos y esqueletos humanos secos, y Dios le dice que es una imagen, una metáfora del estado espiritual de Israel. Su rebelión contra Dios resultó en el exilio y en la muerte literal de muchas personas, pero también fue la muerte metafórica de su relación de pacto. Y Dios le dice a Ezequiel que su espíritu vendrá para traer a su pueblo de vuelta a la vida. Y así, un viento viene y ocasiona que todos los huesos se levanten y los llena con aliento de vida. Y luego crece piel sobre los huesos y de repente Ezequiel mira a todos estos nuevos seres humanos parados delante de él. Esta visión evoca la historia de la creación de los humanos en Génesis capítulo 2, donde Dios hizo a los humanos del polvo de la tierra y les dio el aliento divino. Israel y toda la humanidad se han rebelado, resultando en muerte. Así que la única esperanza es que Dios haga un nuevo acto de creación y renueve a los seres humanos de manera que ellos puedan vivir verdaderamente en una relación de amor con Dios y con los demás. Después de que Dios lidie con la maldad que está en los corazones de su propio pueblo, algunas preguntas todavía quedan sin resolver. Por ejemplo, ¿qué hay de la maldad que todavía sigue rampante entre las naciones? ¿Y qué hay de la morada de Dios en el templo en el futuro? Y de esto se tratan las últimas 2 secciones del libro. Así que primero tenemos los capítulos 38 y 39, y ellos prometen la victoria final de Dios sobre la maldad entre las naciones, lo que se personifica con un gobernante llamado Gog de la tierra de Magog. Este nombre se deriva de una genealogía de reinos y tierras antiguas de Génesis capítulo 10 y se refiere a las naciones poderosas del pasado distante. Así que Ezequiel toma este nombre bíblico antiguo como una imagen de todos y cada uno de los reinos violentos. Entonces descubrimos que Gog hizo alianza con 7 naciones que vienen de las 4 direcciones de la brújula, lo que es una imagen clara que representa todas las naciones. Y esto también nos ayuda a entender por qué Ezequiel describe a Gog con imágenes que utilizó anteriormente en el libro para describir al rey de Tiro y al faraón, rey de Egipto. Para Ezequiel, Gog es una amalgama de los peores y más violentos pueblos en la Biblia. Gog es el arquetipo de la rebelión humana contra Dios. La historia básica en estos capítulos es que Gog se resiste al plan de Dios de restaurar a su pueblo. Y así, al igual que Faraón en la historia del Éxodo, Gog viene a destruir al pueblo. Pero Dios desata su justicia sobre Gog en una ráfaga de escenas que no tienen mucho sentido literal si las lees en secuencia. Porque primero, Gog y sus ejércitos son consumidos por un terremoto, pero luego son consumidos por el fuego en 2 ocasiones distintas. Y luego, después de eso, Dios viene y ataca a Gog y a su ejército en los campos donde yacen enterrados durante meses. Es claro que estas escenas están llenas de símbolos e imágenes. Ezequiel ha utilizado todo su arsenal poético para describir cómo Dios está finalmente determinado a derrotar la maldad humana que ha arruinado su mundo. Y esto para que Él prepare el camino para una nueva creación.
Y una vez que se ha lidiado con la maldad entre las naciones, la última sección del libro describe cómo la presencia de Dios regresará un día a su pueblo y a su templo, trayendo una restauración cósmica. Así que Ezequiel primero tiene una larga y elaborada visión sobre un nuevo templo y una nueva ciudad. Se le da un guía turístico celestial, quien le muestra el nuevo templo, y es incluso mucho más grande y majestuoso que el templo de Salomón. Hay un nuevo altar, nuevos sacerdotes y un sistema de adoración completamente nuevo. Y luego, después de este elaborado recorrido, el glorioso carruaje del trono de Dios que Ezequiel vio en su primera visión regresa y entra al nuevo templo. Ahora, el significado de estas visiones del templo ha sido fuente de debate durante mucho, mucho tiempo. Algunos intérpretes cristianos y judíos creen que esta visión será cumplida algún día de manera literal y que estos capítulos ofrecen los planos literales del nuevo templo que será construido cuando el Mesías regrese y traiga el reino de Dios. Pero muchos otros lectores judíos y cristianos creen que esta visión, como todas las otras visiones de Ezequiel, está llena de símbolos y que representan la realidad de la presencia de Dios regresando a su pueblo en el reino mesiánico, pero no necesariamente en la forma de un edificio. Sea cual sea tu postura, el hecho de que Ezequiel nunca llama a esta ciudad Jerusalén es importante, y los capítulos 47 y 48 nos muestran el porqué. Ezequiel mira este pequeño arroyo saliendo del umbral y de las escaleras del templo, y rápidamente se convierte en un río rugiente que fluye del templo y la ciudad hacia el desierto, hacia uno de los lugares más desolados del planeta Tierra, el Valle del Mar Muerto. Y luego ese río deja atrás un rastro de árboles y vida, y el Mar Muerto es transformado en un mar de vida que está lleno de plantas y animales. Todas estas imágenes vienen del jardín del Edén en Génesis capítulo 1 y 2, y podemos ver el alcance cósmico que en realidad tiene la visión de Ezequiel. El plan de Dios siempre ha sido restaurar a toda la humanidad y a toda la creación de vuelta a su presencia dadora de vida. Y así, el libro termina con el nombre de esta ciudad jardín. El Señor está allí. Y así terminan las visiones de Ezequiel, llenas de esperanza de un nuevo futuro. Nuevos humanos viviendo en un nuevo mundo que es animado por el Espíritu de Dios dador de vida. Es un mundo impregnado del amor y la justicia de Dios. Y de eso trata el libro de Ezequiel. Bueno, ¿qué tal? Bueno, voy a compartir nuevamente la presentación aquí y vamos a hablar un poquito sobre lo que acabamos de ver. Este, bueno, ¿qué les pareció estos dos videos? Obviamente el libro amerita tener dos videos porque es muy largo. Pero en un principio, una de las cosas que más me llama la atención es que eh, después del exilio, donde mucha gente de Judá y de Israel van para Babilonia, este, eh, Ezequiel tiene una visión donde el templo es destruido y la presencia de Dios en medio de un trono va para el este y va para el lado donde va su pueblo. Esto me hace pensar muchas veces que Dios siempre está incluso en medio de las tormentas, porque a veces pensamos que porque nos están pasando cosas o hay un problema, ya sea en el trabajo, en la familia o en la iglesia, como que Dios se ha alejado. Y esto nos enseña que no, que Dios siempre está ahí, ¿no es cierto? Y en ese caso siempre se movía adentro del templo, ¿viste? Entonces hoy nosotros tenemos la gran virtud de tener a Dios en este templo que es nuestro cuerpo. Entonces, eh, simplemente es pedirle a Dios que su manifestación se haga concreta, ¿no es cierto? Entonces, por otra parte, una de las cosas que Dios le dice a Ezequiel, que por más que haga él lo que él haga, el pueblo no lo iba a escuchar. Y acá habla también mucho de nosotros, que cuando uno está desenfocado de las cosas de Dios,
por más advertencia que venga de parte de la Biblia, de parte de los pastores, de parte de los líderes, de parte de un predicador, en un video o en la televisión o donde tú escuches, tú no vas a prestar atención o simplemente vas a estar pensando que eso no es para ti, ¿no es cierto? Eh, entonces, envuelve todo un sistema de idolatría, que era lo que estaba pasando con Israel, ¿no? Y en general, cuando los reyes en ese tiempo hacían pacto con otros reinados para protegerse, lo que hacían era también adoptar, digamos, muchas veces esos acuerdos, personas, dioses, comercio, se mezclaba todo. Y Israel tenía la tendencia de ir atrás de dioses ajenos, cuando Dios realmente siempre le había dicho que parte del pacto era no alejarse a otros dioses, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón y decía que Dios era un Dios celoso, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que muchas veces la gente cree que con cumplir e ir al templo, en este caso ir a la iglesia por nosotros, ya la hicimos, ¿no? Pero Dios conoce los corazones. Entonces, lo que yo veo es que la idolatría, en el caso de los israelitas, era el incumplimiento de la ley. Y entonces lo que trae aparejado el acto de idolatría es justamente estar en pecado, ¿no es cierto? Y eso atrajo, digamos, trajo lo que Dios había dicho, que si rompían el pacto, los iba a dispersar, iban a ir a exilios y otros imperios iban a venir sobre ellos, y así fue. Entonces el juicio al pueblo de Dios fue el exilio a Babilonia, ¿no es cierto? Pero Dios siempre está en control con su pueblo. Así que, de todos modos, Dios envía a sus profetas, donde fíjense que en este caso, por ejemplo, cuando los israelitas habían llegado eh, a Babilonia, llegaron con sus sacerdotes, llegaron con sus consejeros, llegaron con sus profetas, y las autoridades babilónicas nunca rechazaron eso. De ahí yo veo que la mano de Dios siempre estuvo ahí, porque Ezequiel profetizaba desde adentro. Entonces, él traía la esperanza y el mensaje de Dios y había profetizado de que Dios le iba a dar al pueblo de Israel un nuevo corazón, ¿no? Y ahí eso se ve reflejado hacia el día de nosotros, ¿no? Un corazón donde la ley iba a habitar en el corazón, ¿no es cierto? Entonces, seguidamente la famosa visión del el valle de los huesos secos, donde él ve como un valle estaba lleno de huesos de muertos y empiezan a tomar vida hasta que se formaron como un ejército de personas y después tomaron vida con el soplo de Dios, ¿no? Haciendo digamos, una analogía con respecto a Génesis 2, ¿no? Cuando Dios le da vida a Adán y a Eva, ¿no es cierto? Eh, por último, lo que puedo hablar sobre el nuevo templo, ¿no? La visión del nuevo templo. Dice que el nuevo templo iba a ser mucho más grande, mucho más lindo, mucho más espectacular, ¿no? Y bueno, si tomamos eso literal, podemos llegar a entender de que am, así será el templo que se usará para ir a adorar al Señor Jesús. Pero muchos dicen que todo eso es simbólico porque el libro de por sí ya tiene mucho simbolismo, ¿no es cierto? Pero lo que me agrada de todo esto es que am, todos los símbolos apuntan a la presencia de Dios, al Espíritu de Dios. Y de eso habla generalmente el libro de Ezequiel. Así que bueno, eh,
Ezequiel se manejó en Babilonia entre los años 592 al 571 antes de Cristo. Acuérdense que este cronograma va de mayor a menor porque termina en cero, que es el nacimiento de Jesús. ¿Ok? Así que usted lo ve de 592 al 571 antes de Cristo, ¿no? Este fiel predicador del exilio babilónico es una monumental apelación a los ministros de cualquier lugar y de cualquier generación. Su método, su estilo, su celo y su peculiar efectividad unidos a la solidez de su mensaje serán una valiosa contribución al ministerio para la buena dirección del pueblo a quien en el nombre del Señor se está sirviendo. Por más de 20 años se constituyó realmente un valeroso caudillo de los cautivos israelitas. Como dije antes, Dios no se olvida de su pueblo y envía a su profeta, ¿no? ¿Cómo era este? Bueno, en su vida de joven fue muy influenciado por la predicación de Jeremías y la determinación del rey Josías. O sea que él ha tenido unos buenos referentes, ¿no? Estos dos siervos ejercieron su poderosa influencia y Ezequiel era un cortesano, joven y aristócrata, o sea, era un muchacho preparado pero de dinero. A pesar de los días problemáticos relacionados con la caída del imperio de Asiria, fue cosa fácil para Ezequiel mantener su orgullo de hebreo y su confianza en el futuro sacerdotal del pueblo escogido. Cuando el rey Joacín se rindió a los invasores, allá por el año 598 a.C., en el grupo de los 10.000 exiliados a Babilonia estaba este joven. Vivió 5 años en el exilio sin la más leve idea de que llegaría a ser un predicador o un profeta. Quizás sus sueños estaban más encaminados en el sentido de volver pronto a Jerusalén y reasumir su vida natural entre sus amigos. Bueno, esto es muy común y nosotros quizás como latinos, ¿no? Nos sentimos reflejados en eso, que muchos hemos venido a este país para mejorar nuestras vidas, para hacer dinero, ¿no? Para tener un futuro para nuestros hijos y para enfocarnos en nuestro crecimiento económico, social, ¿no? Y también para demostrar a nuestros familiares, amigos allá donde lo dejamos, que nosotros ahora somos más importantes. Sin embargo, cuando llegamos acá, Dios nos tiene otro plan. ¿Mm? Por eso esta tierra no deja de ser el fruto de mucho fruto para la obra de Dios. Primero con los americanos, con aquellos evangelistas que han llevado el Evangelio. Y ahora nosotros que hemos venido acá, no con la idea de ser profetas, evangelistas, pastores, maestros, sino ser simplemente trabajadores que podamos hacer dinero. Pero me gusta porque el plan de Dios es mucho mejor, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál era la misión? Bueno, eh, está claramente revelada en su propio espíritu, ¿no? Fue puesto por Dios para deshacer las falsas esperanzas de un retorno casi inmediato, como lo estaban señalando los falsos profetas. Me quiero detener en esto un ratito porque lo que veo también es que eh, hay muchos predicadores o muchos profetas de que toman el evangelio del día a día como algo de que todo te tiene que ir bien, de que si estás enfermo, te tienes que sanar. Si perdiste el trabajo, Dios te va a dar otro mejor, ¿no? Si tu hijo no entró a la universidad que él deseaba, es porque Dios tiene una universidad más grande. Y no siempre es así. La vida no es así. Yo sé que Dios no te va a dejar abandonado, pero lo que más le interesa a los escogidos de Dios, al Padre le interesa formar un carácter, formar, digamos, una adoración al Padre que a pesar de todos los problemas, nosotros le demos honra y gloria a Él. ¿Ok? Entonces, porque si nosotros mamamos de ese evangelio de que todo te sale bien, cuando las cosas no salen bien, porque la vida es así, pensamos que estamos en pecado o simplemente nos desanimamos y decimos,
Dios no quiere que yo esté o Dios no me ama a mí. ¿Mm? Así que hay que tener cuidado con los falsos profetas y nosotros tenemos que tener cuidado de no ser falsos profetas, porque es fácil predicarle cosas que a la gente les gusta a los oídos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, la verdad, y dar ánimo al pueblo en medio del hecatombe que existe en este mundo, ¿no? Especialmente en estos tiempos difíciles para todos, pero que Dios no nos va a dejar, ¿no? Eh, Así que, bueno, apareció para interpretar a su pueblo el significado del exilio, ¿no? El hecho de estar exiliado. Nosotros sabemos mucho del exilio, ¿no? El hecho de estar acá en un país donde, bien, digamos, con nuestro sudor de la frente tomamos leche con miel, pero extrañamos mucho nuestra patria y queremos volver, ¿no? Pero bueno, uno queda acá encerrado, por decir así, ¿no? Eh, Fue comisionado para restituir las enseñanzas de la historia, los profetas y los salmos, para restablecer nuevas formas de adoración y de vida en la nueva comunidad restaurada, para preservar las almas de Israel en Babilonia, inyectar nuevas esperanzas para el futuro, ¿no? Su tarea era advertir, exhortar, consolar, ahuyentar los temores, fundar las esperanzas del futuro y actuar como un hombre honesto durante los días calamitosos de su cautividad. Hasta donde podemos darnos cuenta, en sus manos estaba todo el programa religioso de sus días entre los suyos, ¿no es cierto? Bueno, esta época eh, Ezequiel en el reinado de Joacín se llevó 10.000 personas seleccionados, ¿no? Entre los cuales estaba Ezequiel. Se llevó los tesoros del templo, los artesanos, los soldados, los príncipes y todo lo que era de valor. Claro, es la manera de que hacían los grandes imperios cuando entraban en una ciudad. Se llevaban a los expertos, se llevaban a aquellos que trabajaban la madera, los metales, el oro. ¿Mm? Seleccionaban a las personas y a los mejores se los llevaban. ¿Mm? El rey se decía, fue dejado en el trono como un títere. ¿Mm? Y Jeremías era el predicador de Jehová en la ciudad de Jerusalén y sus contornos, el cual continuó transmitiendo el mensaje de Dios. Es que Jeremías era el que se había quedado allá. O sea que Jeremías y Ezequiel eran contemporáneos. Posiblemente Habacuc y Sofonía fueron contemporáneos también con Ezequiel. Jeremías recomendó la sumisión a Babilonia como el único modo de impedir la pérdida completa de la soberanía. O sea que Jeremías ya había dicho que eso iba a pasar y que lo mejor que podían hacer era mantenerse tranquilos, no rebelarse, de esa manera iban a sobrevivir, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasaba en Babilonia? Mientras tanto, bueno, las condiciones eran deplorables. Daniel y unos 4 jóvenes judíos habían sido traídos a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia, ¿m? Y las clases sociales superiores de la nación judía fueron llevados para allá. Podemos muy bien comprender que mientras los 11 años estos 10.000 vivían en el exilio en un campo de concentración allá en Babilonia, los apartaron. Pero Jeremías continuaba con el resto del pueblo en ruinas en Jerusalén, o sea que el pueblo judío pasó, eh, su templo estaba en ruinas, los rabíes, los maestros, los escribas, los lectores, al fin, aparecieron en escena para ayudar al pueblo en sus discusiones y sus investigaciones, ¿no? Y lo que pasa siempre cuando empieza a haber una actividad religiosa, que surgen los falsos profetas o aquellos que piensan diferente o aquellos que tratan de buscarle cosas que no son a la palabra de Dios y obviamente que se quejaban, murmuraban y desalentaban a todo el mundo. Entonces Ezequiel llama al pueblo rebelde, imprudente, corazón duro, contumaz, cardos y escorpiones. Al servicio de los tales gentes dedicó Ezequiel los mejores años de su vida. Bueno, vamos a hablar un poquito de Jonás. Bueno, ustedes conocen la vida de Jonás. A ver, déjenme, voy a ver si puedo compartir.
el video de Jonás para que lo podamos ver un ratito. Bueno, déjeme compartir. El libro de Jonás es una historia subversiva acerca de un profeta rebelde que odia a Dios por amar a sus enemigos. Jonás es único entre los profetas del Antiguo Testamento porque estos son usualmente una colección de las palabras de Dios habladas a través del profeta. Pero este libro en realidad no se enfoca en las palabras del profeta. Más bien, es una historia acerca de un profeta realmente malo y desagradable. Jonás aparece solo en otra ocasión en el Antiguo Testamento, durante el reinado de Jeroboam II, uno de los peores reyes de Israel. Y Jonás profetizó a su favor, prometiéndole que ganaría una batalla y tendría de vuelta todo su territorio en la frontera norte de Israel. Ahora, es importante saber que el profeta Amós también confrontó a Jeroboam y a través de él, Dios específicamente revirtió la profecía de Jonás, prometiendo que Jeroboam perdería esos mismos territorios porque era muy malvado. Así que antes de siquiera iniciar la historia, sospechamos del carácter de Jonás. El libro de Jonás tiene un diseño hermoso, con toda su simetría y emparejamiento literario. Así que tienes los capítulos 1 y 3 contando la historia del encuentro de Jonás con personas que no son israelitas. Primero con unos marineros y luego con los odiados enemigos de Jonás, los ninivitas. Y cada parte ofrece un contraste cómico entre el egoísmo de Jonás y la humildad y arrepentimiento de los paganos. Los capítulos 2 y 4 contienen las oraciones de Jonás. Una es una oración de arrepentimiento o algo así, y la otra es una oración en la que Jonás reprocha a Dios por ser demasiado bueno. Este cuidadoso diseño del libro es acompañado por un estilo narrativo realmente único. La historia está llena de personajes estereotipados que irónicamente hacen exactamente lo contrario de lo que piensas que harán. Tienes al profeta, el hombre de Dios, que se revela y odia a su propio Dios. Tienes a los marineros, que se supone son muy inmorales, pero en realidad tienen corazones blandos y arrepentidos y se vuelven a Dios en humildad. Tienes al rey del imperio más poderoso y sanguinario del planeta, y él se humilla delante de Dios por un sermón de 5 palabras de Jonás, y hasta las vacas del rey se arrepienten. Esta clase de historia encaja con lo que hoy llamaríamos una sátira. Estas son historias sobre figuras bien conocidas que son colocadas en circunstancias extremas y utilizan el humor y la ironía para criticar su estupidez y defectos de carácter. Profundicemos y veremos cómo todas las piezas encajan juntas. La historia inicia con Dios comisionando a Jonás para ir a predicar contra la maldad y la injusticia en Nínive, la ciudad capital del imperio asirio, el amargo enemigo de Israel. Pero en lugar de ir al este, a Nínive, Jonás se va en la dirección opuesta, encontrando un barco que va lo más al oeste que se pueda, a Tarsis. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué huye Jonás? ¿Tiene miedo? ¿Le caen mal los ninivitas? Todavía no se nos dice. Así que el hombre de Dios intenta huir de Dios y aborda un barco lleno de marineros paganos. Entra en la nave y se queda dormido. Así que Dios envía una gran tormenta para despertar a su profeta, mientras, irónicamente, los sinceros marineros están completamente despiertos a todo lo que está sucediendo. Ellos pueden discernir que un poder divino está obrando aquí. Ellos echan suertes y descubren que Jonás es el culpable. Así que le piden que se explique, y Jonás escupe un montón de habladurías religiosas. Él dice, sí, soy hebreo y adoro al Señor, al Dios que hizo el mar y la tierra. Es una broma, ¿verdad? Dios hizo el mar y la tierra, claro que sí. ¿Y Jonás es tan tonto como para huir de este Dios subiéndose a un barco? Y cuando los marineros le preguntaron a Jonás qué es lo que deberían hacer, él les dice, mátenme lanzándome por la borda.
Lo que parece muy noble al principio, hasta que te das cuenta que esto podría ser lo más egoísta que ha hecho hasta ahora. Quiero decir, ¿qué mejor forma de evitar ir a Nínive? Así que pone su sangre en las manos de estos marineros inocentes al tratar de obligarlos a matarlo. Y ellos se resisten, por supuesto, y se arrepienten delante de Dios incluso mientras lo arrojan. La tormenta se apacigua y ellos terminan temiendo al Dios de Israel. Y a diferencia de Jonás, ellos realmente adoran a Dios. Pero Dios frustra los planes de Jonás para escapar de Nínive. Mientras Jonás se hunde, Dios provee una extraña tumba acuática para él, el estómago de un gran pez. Ahora, por supuesto, en circunstancias normales esto sería la muerte segura, pero en esta historia todo está de cabeza. Así que la muerte submarina de Jonás se convierte en su camino de vuelta a la vida. Atrapado en el estómago de esta bestia, Jonás eleva una oración donde técnicamente nunca dice que lo siente, pero sí agradece a Dios por no abandonarlo y promete que obedecerá a Dios a partir de ese momento, no importa lo que pase. Y la respuesta de Dios es algo cómica. La ballena vomita a Jonás en la tierra seca. Así que una vez más, Dios envía a Jonás a predicar en Nínive y Jonás obedece. Se nos dice que Nínive era una ciudad gigantesca. Tomaría varios días caminar a través de ella. Así que Jonás tiene solo un día y aquí está su mensaje. En 40 días, Nínive será arrasada. Esas son 5 palabras en hebreo. Este sermón es muy corto y también algo extraño. Quiero decir, mira lo que le falta. No se menciona lo que los ninivitas han hecho mal, ni lo que deben hacer o cómo deben responder. No hay mención de quién los destruirá, y lo más notable, no se menciona a Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está Jonás intencionalmente dando la mínima cantidad de información? Es como si él estuviera intentando sabotear su propio mensaje o asegurar la destrucción de los ninivitas. Jonás no está haciendo ningún esfuerzo. Sean cuales sean sus motivos, el plan no funciona, porque tan pronto predica su sermón de 5 palabras, el rey de Nínive y la ciudad entera, incluyendo a las vacas, se arrepienten en silicio y ceniza. Así que, por segunda vez, esos paganos malvados muestran que son más sensibles que el mismo profeta de Dios. De manera que Dios perdona a los ninivitas y no destruye la ciudad. Ahora, aquí tenemos la parte brillante de la historia. La última palabra del breve sermón de Jonás, arrasada, significa allanada. Y puede referirse a una ciudad siendo arrasada o destruida como Sodoma y Gomorra, pero también puede usarse para referirse a algo siendo transformado, cambiado en su opuesto. Así que, cómicamente, las palabras de Jonás se vuelven realidad, pero no de la manera en que él esperaba. Nínive sí fue arrasada, conforme los enemigos de Jonás se arrepienten y encuentran la misericordia de Dios. El capítulo final une todas las piezas. Jonás está completamente enojado y eleva su segunda oración. Primero le dice a Dios la razón por la que huyó en el capítulo 1. No fue porque tuviera miedo, más bien fue porque él sabía que Dios era muy misericordioso. Y esto es genial. Jonás cita la propia descripción de Dios de sí mismo del libro de Éxodo y se la echa en cara a Dios como un insulto. Él dice que sabía que Dios es compasivo y que encontraría alguna manera de perdonar a esos horribles ninivitas. Puedes oír el disgusto en la voz de Jonás. Después, Jonás interrumpe la conversación y ora porque Dios lo mate ahí mismo. Él prefiere morir antes que vivir con un Dios que perdona a sus enemigos. Afortunadamente para Jonás, Dios no accede y simplemente pregunta si el enojo de Jonás es justificado. Jonás ignora la pregunta y se va a las afueras de la ciudad a acampar en una colina cercana para esperar y ver qué sucedería. Ya sabes, puede ser que los ninivitas se arrepientan de haberse arrepentido y acaben rostizados después de todo. Lo que sucede después es muy extraño. Dios provee una planta para darle sombra a Jonás y eso lo pone bastante feliz. Pero luego, Dios envía un pequeño gusano para comerse la planta, así que Jonás pierde su sombra. Y luego, en el calor del sol, Jonás le pide a Dios una vez más que lo mate. Dios una vez más le pregunta a Jonás si su enojo tiene justificación, y Jonás ladra. ¡Claro que sí! ¡Solo déjame morir! Y esas son las últimas palabras de Jonás en la historia. Las últimas palabras de Dios son las que concluyen el libro.
Él dice que el incidente con esta planta fue una manera de tratar de hacer entender a Jonás, ¿cierto? Jonás se preocupó y se puso sentimental por esta planta que solo disfrutó por un día. Y Dios le preguntó a Jonás, ¿no son los humanos un poco más valiosos que las plantas? Quiero decir, ¿no está bien que Dios pueda sentir la misma clase de emoción y preocupación por la ciudad de Nínive, que está llena de miles de personas quienes se han extraviado del camino, y también por sus vacas? Y así es como termina el libro, con Dios pidiéndole a Jonás permiso de mostrar misericordia a sus enemigos. ¿Y cuál es la respuesta de Jonás? La historia no lo dice, porque ese no es el punto. El punto es que el libro quiere incomodarte. Y las preguntas de Dios en realidad son dirigidas a ti, el lector. ¿Te parece bien el hecho de que Dios ame a tu enemigo? Así que este libro pone un espejo frente al lector. En Jonás vemos aumentadas las peores partes de nuestro propio carácter que deberían generar humildad y gratitud porque Dios ama a sus enemigos y porque soporta al Jonás que hay en nosotros. Así que esta extraña historia se convierte en un mensaje de las buenas nuevas sobre la grandeza de la misericordia de Dios, lo cual debe retarnos hasta lo más profundo. Y ese es el libro de Jonás. Bueno, interesante, ¿no? Vamos a compartir nuevamente el... Bueno, aquí vemos a Jonás cuando lo arroja el pez, ¿no? Qué interesante historia, ¿no? Ahora vamos a ver si eso fue verdad o no. Bueno, el hecho de que fue Jesús, dijo que era una señal, y lo nombra, así que si Jesús lo nombra, significa que probablemente haya sido verdad. Y por otra parte aparece en el libro de Reyes, así que sí podemos ver que Jonás fue verdadero, ¿no es cierto? Eh, Ahora, fíjese que hay una característica clásica de este profeta, ¿no? El hombre tenía su carácter, ¿no? Y encima ciertamente yo le llamo a los Jonás líderes negativos, ¿no es cierto? Que aman a Dios, pero tienen sus propios valores, por decir así, ¿no? Su propia moral. Eh, lo interpretan a su manera, muy humana, muy carnal, ¿no? No tienen el sentido de Dios, de perdonar, ¿no? Ellos guardan esos rencores y se mueren así. Y Dios lo escoge, y porque Dios podría haber escogido a una persona más dócil, enviarla. Si Dios ha levantado profetas, como vimos al mismo Ezequiel, que era un niño aristócrata, dócil, estudiante, y lo convierte en Ezequiel. Podemos escoger, por ejemplo, varios, ¿no? Varios personajes bíblicos. David, un simple pastor, que se convierte en el rey de David, el rey de Israel. O sea que Dios puede utilizar a cualquiera, ¿no es cierto? Así que sintámonos contentos y estemos dispuestos a decirle a Dios, como dice ahí el profeta Daniel, ¿no? Heme aquí, envíame a mí, Señor, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, acá aparentemente había nacido al norte de Nazaret, un predicador muy popular, un exaltado nacionalista, amando fervorosamente a la tierra, a la tierra de Israel. Eh, y bueno, el hecho de ir a Nínive era tan nacionalista que ponía en duda el obedecer a Dios o no. Odiaba mucho a Siria, odiaba. Entonces procuró escapar antes que cumplir lo que Dios le mandaba hacer, ¿no? Y bueno, no era en algún modo un cobarde, pero sí un obstinado, impulsivo, capaz de cometer serias equivocaciones. Tenía hasta cierto punto una mente antisocial, lo cual le incapacitaba para procurar algún bien en favor del enemigo, es lo que yo dije, ¿no? Con respecto a esto de los líderes negativos, ¿no? Aunque era temeroso de Dios, pero a pesar de ello, pretendió huir de Dios, ¿no? Y bueno, rehusó,
ser empleado para el plan divino que Dios lo había escogido, ¿no? Que era salvar una ciudad entera como la que era Nínive, ¿no? Era sin lugar a dudas un poderoso predicador que ejercía mucha influencia sobre el pueblo, ¿no? Así que, ¿y cómo interpretamos el libro de Jonás? Bueno, hay tres interpretaciones. La primera que es algo místico, es un cuento, como un cuento, ¿no? Probablemente Jonás haya existido, pero escribió un cuento basado en esta historia y se volvió bíblico, por decirlo así. En esta se sostiene que Jonás es un personaje completamente ficticio, que era un místico y por lo tanto con una experiencia imaginaria. Esa sería una de las interpretaciones. La segunda, alegórica, ¿no? De acuerdo con esta, el libro contiene una parábola arreglada a fines didácticos. Jonás es el tipo humano del pueblo de Israel. El gran pez representa el cautiverio, ¿no? Una alegoría. Y bueno, en la interpretación histórica, en ella se afirma que los hechos consignados en el relato son históricamente verdaderos, literales. Cristianos y judíos han sostenido esta opinión uniformes hasta hace unos 100 años, cuando han aparecido los famosos críticos, ¿no? Yo sostengo que es así, porque Jesús lo nombra, así que eso me basta, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a estudiar un poquito sobre Mateo, ¿no? Mateo 12 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti una señal. Pero él respondiéndoles les dijo, una generación malvada y adúltera busca una señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenará, porque se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Mm? Entonces, fijémonos que los opositores a Cristo le estaban pidiendo una señal, ¿no? Como ya si Jesús no hubiera hecho suficiente para demostrar quién era, ¿no? Entonces él conocía los corazones, y tampoco él andaba complaciendo como si fuera él, no sé, un actor de un circo que podía hacer malabares, ¿no? Jesús tenía su dignidad también, ¿no? Más bien señaló los últimos acontecimientos de su misión en la tierra, su muerte y resurrección, e hizo referencias a estos eventos bajo el encabezado de la señal de Jonás. O sea que la muerte lo que pasó entre la muerte y la resurrección, esa era la señal de Jonás. ¿Eh? Así que Jonás fue confinado a la barriga del gran pez y luego fue sacado de ese pez. Así Jesús se confinaría en una tumba por un tiempo, solo para luego ser resucitado de entre los muertos. Entonces, ¿qué pasó con Jonás? Aunque él oraba dentro del pez, pudo haber muerto. Bueno, probablemente, ¿no? Así mismo experimentó la semejanza de la resurrección. Se habla, muchos creen que en realidad Jonás, él murió dentro del pez, fue al Hades y desde ahí él oró. Y entonces Dios lo resucita y lo tira al tercer día en la tierra. Otros piensan que, bueno, estaba en el vientre del pez y no la pasó muy bien y entonces que nunca murió. De todos modos estuvo dentro de un lugar muy oscuro, y entonces él, finalmente Jonás volvió a ver la luz y pues pudo hacer lo que Dios le mandó, ¿no es cierto? El gran Jonás, ese es Cristo Jesús, realmente murió y él sí murió. Estuvo 3 días en una tumba, luego resucitó para completar la figura de Jonás, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer, les voy a dejar una tarea, fíjense bien de esto, sáquenle una foto, bueno, les voy a dejar igual el video. Van a completar un bosquejo de este libro para una prédica o una enseñanza con un título, ¿eh? Y van a sacar del libro de Jonás y del Nuevo Testamento
van a hacer una introducción y este va a ser el bosquejo. Puntos 4, 1, 2, 3 y 4, la desobediencia, huyendo de Dios, y un comentario que usted ponga. Segundo, oración, volviendo a Dios. Tercero, predicación, caminando con Dios. Cuarto, lamento, corriendo delante de Dios. Luego va a ser una exhortación, una conclusión y una oración final. Eso es lo que les requiero. Así que, bueno, esta semana no hubo clase, así que a partir de esta noche van a poder hacer eso hasta el lunes que nos encontremos. Por favor, termínenlo. Y bueno, eso es lo que les pido. Así que Dios los bendiga y si Dios quiere nos estaremos viendo el lunes.